Amén. Pues el Señor Jesús les bendiga, hermanos y hermanas, en esta mañana. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos esta madrugada. Bendito sea el Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Yo les invito a que vayamos al libro de los Romanos, capítulo 3, versículo 8 al 12. El tema del mensaje en esta mañana se titula No hay justo. Ahí está en el encabezado, dice que no hay justo. Vamos a leer, vamos a ver la palabra del Señor en esta mañana. Bendito Dios. Dice así la palabra del Señor nuestro Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Dice Romanos 3, versículo 10, dice: como está escrito, no hay justo, ni aun uno. Una vez más, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hasta ahí nomás. Altísimo Dios, en esta mañana, Dios amado, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por esta madrugada, por este día, Padre Santo, que tú nos permites la vida, que tú nos permites, amado Señor, el despertar, el abrir los ojos, oh Dios, de poder estar sobre nuestros pies, poder caminar, Señor, dar los pasos. Te damos gracias porque estamos bien, con salud, estamos, Señor, todavía de pie, porque por tu bendita voluntad, Señor, por tu grande misericordia, estamos bien. En el nombre de Jesús, en esta mañana nos presentamos ante ti, arrodillados delante de tu presencia, Padre, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Hasta aquí, oh Dios, estamos con salud, con fuerzas, con vida. Gracias, Señor, te damos gracias, Padre. En esta mañana vamos a meditar en tu palabra, vamos a leer tu palabra bendita, Señor, que tú seas el que tome el control, Señor, de todo, mi Dios. Nos ponemos en tus manos, Señor, en esta mañana, Dios maravilloso. Que tú seas el que dé esta palabra, amado Señor. Gracias, bendito Dios. Maravilloso eres, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Dice la palabra bendita de nuestro Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. Esto es lo que dice la palabra de nuestro Dios, nuestro Señor. Está escrito que no hay ni una sola persona en toda la faz de la tierra. Desde la antigüedad se ha escrito cosas sobre la vida del ser humano, cómo es el ser humano. Por eso leemos aquí la palabra de nuestro Dios, el cual nos dice, como está escrito. Está escrito desde antes, no es hasta ahora. Esto no es nuevo. La palabra del Señor ya tiene años. La palabra de nuestro Dios existe miles y miles de años hacia atrás. Desde que la tierra se fundó, comenzó la maldad. Por eso dice la palabra del Señor, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No existe
una sola persona que no falle, que no peque, que no ofenda, ya sea con la mirada, con los pensamientos. En fin, hay muchas formas como nosotros podemos fallar, como nosotros podemos pecar contra nuestro Dios, ¿verdad? Él nos conoce, Él nos mira, que todos fallamos, que todos ofendemos de alguna forma, pero nuestro Dios es maravilloso. Él también tiene planes para nosotros. Por eso, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Dice el versículo 11, no hay quien entienda. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien reconoce que debemos de buscar a Dios. No hay quien entienda, dice. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Dice el versículo 12, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Todos se alejan del Señor. Por eso dice aquí la palabra del Señor, todos se desviaron. Desde la antigüedad hemos entendido, hemos leído, hemos escuchado la palabra del Señor. Desde Génesis habla. Dice aquí el versículo 12, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Todo ser humano que está en la tierra, pues, de alguna forma le fallamos a Dios. De alguna forma nos desviamos. Pero tenemos que volver al Señor. Tenemos que regresar a Él. Por eso dice aquí la palabra del Señor, dice que todos se desvían. Todos quitan la mirada del Señor de alguna forma. Aleluya. Pero sabemos que nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesús, ya hemos sido justificados. Ya hay un medio por el cual Dios nos mira justificados. Tal vez no somos justos al 100%, pero estamos en este proceso. Por eso dice la palabra que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. No tenemos que dejarnos, no tenemos que alejarnos de nuestro Dios. Vamos a leer el versículo 22 aquí mismo en Romanos 3. Dice así: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bendito sea nuestro Dios, que
Él pues nos dio este medio. Por eso dice aquí que la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Ahora dice que la justicia de Dios. Dios nos hace justos. Dios es el que pagó por nuestros pecados, por nuestras maldades. Dios es el que nos hizo justicia. Estábamos, como dice la palabra en Efesios 2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos deudores con Dios. Estábamos muertos, pero Dios fue el que nos dio vida. Dios hizo justicia, nos hizo justos los injustos. Por eso dice aquí que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Hemos sido justificados. Hemos recibido la salvación de nuestras almas. Por eso dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Hemos sido justificados cuando nosotros creemos en el Señor. Hermano y hermana que usted escucha, o amigo, que usted escuche la palabra del Señor. Dios es el que nos hace justicia. Dios es el que hace que seamos justos delante de Él. No importa, amigo o amiga, lo que usted haya hecho. No importa el tipo de pecado o en lo que está viviendo. ¿Quiere recibir la justicia de Dios? Necesita creer en Jesucristo. Necesita creer, poner su fe, su mirada en Jesús. Por eso dice la palabra, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay acepción de personas. No importa la nacionalidad, el país, sea judío, griego, sea japonés, chino, no importa. Por eso dice, porque no hay diferencia, no hay esa acepción de personas. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, para todas las personas del mundo. Si que todos creyeran en Jesús, todos seríamos salvos. Una fe verdadera, una fe genuina en Jesucristo. Eso es lo que la palabra de Dios dice, para todos los que creen en Él, en el Señor Jesús. Debemos de creer, de confiar, poner la fe, no quitar la fe de Él, seguirlo a Él. No importa lo que uno haya hecho, tenemos que dejar de hacer esas cosas que hacemos, dejar de practicar el pecado y seguir a Él para que Él nos haga justos. Dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, de ese lugar maravilloso. Si no creemos en Jesús, no hay forma de poder llegar al cielo. No podemos llegar, estamos destituidos. Por eso dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama al mundo, a la humanidad entera, Dios lo ama. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Dice que Dios envió a su Hijo para que el mundo fuese salvado por Él, no para condenar al mundo, para salvar al mundo de los pecados, del castigo eterno. Por eso dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado, todos hemos fallado a Dios. Pero qué hermoso, qué lindo es saber que hay alguien, hay un medio para recibir el perdón de nuestros pecados. Ese es Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, aquel que dio la vida por nosotros. Él es el que nos da el acceso a la gloria de Dios. Él es el que nos da la entrada al reino de Dios, a la gloria de Dios. Por cuanto dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos. O sea, nos quitaron, estamos quitados de la gloria de Dios. Destituir es quitar, sacar, no dejar pues que entre. No hay acceso a la gloria. Por eso dice, por cuanto todos pecaron, todos dice, no es que por cuanto algunos pecaron. No dice por cuanto unos pocos, sino que dice por cuanto todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces, necesitamos a Jesús, necesitamos creer en Cristo Jesús, solamente en Él. La palabra de nuestro Dios está clara, porque no hay otro personaje por el cual podemos ser salvos, por el cual podemos ser justificados. No existe otro personaje, no hay otro, solamente Jesús. Porque dice la palabra de Dios que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No existe, no hay. Aunque el hombre pueda decir, tal persona intercede por nosotros, tal persona nos ayuda, no es bíblico, eso es antibíblico. La palabra de nuestro Dios es clara. Debemos de pedirle al Señor que nos abra el entendimiento, que nos dé sabiduría para entender su palabra. Siendo justificados, dice, gratuitamente. Nosotros no podemos hacer nada para ser justificados por nuestras propias obras, sino que es por medio de la fe en Jesucristo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hemos sido redimidos, hemos sido rescatados, hemos sido comprados por nuestro Dios, a través de la sangre, a través de los sufrimientos, a través del sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Alabado sea nuestro Dios. Siendo justificados. Ahora Dios nos ha justificado. Cuando creemos en Jesucristo, cuando creemos en el Señor Jesús, Dios nos dio la justificación. Una justificación gratis por su gracia. Ese es lo hermoso de nuestro Dios, que
Él no nos paga, pues, conforme a nuestras maldades, conforme a nuestras iniquidades, sino que Él nos da esta justificación gratis. O sea que nuestra deuda queda cancelada, queda pagada. Ya no debemos nada. Dios nos hace libres del pecado, de culpas. Ya no somos culpables, porque ya Dios pagó por nosotros a través de Cristo Jesús. Por eso aquí dice su palabra bendita, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A quien Dios puso como propiciación. Dios fue el que puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Por poner la fe en Jesucristo, en la sangre, que significa dolor, sufrimientos, angustias, sufrimiento. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Los pecados que teníamos, Dios los pasó por alto. Dios quitó los pecados. Porque dice la palabra que por cuanto todos pecamos, todos fallamos. Como hemos leído aquí en Romanos 3:12, dice que todos se desviaron. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Dice su palabra. Entonces dice aquí, el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Nosotros que hemos creído en el Señor Jesús, pues dice que con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, la justicia de que Él pasó por altos nuestros pecados, nuestras maldades, todo lo que debíamos, Dios lo pasó por alto. Manifestó en el tiempo que nosotros creemos en Cristo su justicia hacia cada uno de nosotros, a fin de que Él sea el justo. Jesucristo es el justo. Nosotros éramos injustos, pero el justo pagó por los justos, para ser justificados los injustos por medio de Cristo. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si usted y yo hemos creído en Jesús, hemos sido justificados por Él, porque creemos en Él. Alabado sea nuestro Dios, porque Él es bueno, y para siempre es su misericordia. Vamos a ir a Génesis capítulo 6. Génesis 6, versículos
5. Dice así la palabra de nuestro Señor, Génesis capítulo 6, versículo 5, dice: y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y vio el Señor la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Esto no lo vio ningún hombre, no lo puede mirar ni un ser humano, aunque esté cercano de ti. Dice la palabra: y vio el Señor, y vio el Dios de los cielos, y vio aquel que formó los cielos y la tierra, y a los seres vivientes. Dice: y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. No era poca. Era mucha la maldad de los hombres, porque el Señor vio. Era mucha la maldad. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente a la maldad, solamente al pecado. Por eso dice la palabra, donde leímos, como está escrito desde antes, desde Génesis, esto que estamos leyendo. La visión de Dios. Dios mira todas las cosas, lo que el ser humano piensa. Por eso dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Y discierne, conoce, Dios mira, Dios sabe, Dios conoce los pensamientos. No hay pensamiento que se pueda ocultar de los ojos de nuestro Dios, del Señor. Por eso aquí dice la palabra de nuestro Dios: y vio el Señor la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio, sea ellos, todo lo que ellos pensaban, no eran cosas buenas. Y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Imaginaciones que a Dios no le agradaban. Así como cuando Caín empezó a enojarse, cambió su semblante, cambió su rostro. Por eso el Señor dice: ¿por qué ha decaído tu semblante? Si tú haces cosas buenas, si tú piensas cosas buenas, ¿no serás enaltecido? Aleluya, bendito sea el Señor. Vamos a leer el versículo 11, aquí mismo. Dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y se corrompió la tierra. Corrupción, violencias, malos pensamientos, pensamientos perversos, pensamientos que a Dios no le agradaban. Por eso dice aquí que se corrompió la tierra delante de Dios. Delante de Él. Se corrompió la tierra delante de Dios. Porque Dios conoce todas las cosas. Nuestro Dios mira todas las cosas. Entiende todo. No hay nada oculto, no hay secreto delante de Él. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia.
había mucha maldad. Por eso Dios miró, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Por eso Dios le dijo a Noé que hiciera una arca, porque Dios decidió destruir la tierra, destruir la humanidad y la tierra, todo lo que había sobre la tierra. Por eso Dios le dio órdenes a él cómo tenía que ser el arca, para que la gente fuera salva. Pero hemos leído que la gente no quería nada, no querían entrar en el arca, se burlaban de Noé. Le decían a él que estaba loco. Así como en estos tiempos, la gente se ríe de uno, se burla de uno cuando uno les habla de nuestro Señor. Ellos dicen, pues todos estamos en el mismo camino. Ustedes y yo sabemos que las personas dicen que todos son hijos de Dios. Se aferran que son hijos de Dios, pero su actitud, lo que hablan, son otras palabras, que no precisamente nos demuestran que son hijos de Dios. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a ir a Proverbios. Proverbios capítulos 26 y a Proverbios capítulo 15, versículo 26. Dice así. Proverbios 15, 26. Aleluya, bendito sea nuestro Dios. Dice, abominación son al Señor los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Abominación es lo que Dios desprecia, lo que Dios no aprueba. Dice, abominación son al Señor los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Y vimos en Génesis que el pensamiento de los hombres era de continuo al mal, era de continuo malos pensamientos. Esas cosas son pecados que Dios aborrece. Son cosas que el Señor no le agrada. Él desprecia, Él rechaza los malos pensamientos. Abominación es al Señor los pensamientos del malo. Pero dice, mas las expresiones de los limpios son limpias. Alabado sea nuestro Dios. Debemos de tener cuidado con las cosas que pensamos. Debemos de tener cuidado las cosas que llegan a nuestra mente. No dar cabida. Si llegan los pensamientos malos, no hay que darles oportunidad de pensar en ellas. Hay que rechazarlas. Hay que pedir al Señor que nos ayude. Tenemos que poner ese casco en nuestras cabezas para que no nos hagan daño los malos pensamientos, porque a nuestro Dios no le agradan. Aleluya. Vamos a ir al Salmos 53. Salmos 53 del 1 al 3 dice así. Bendito sea el Señor Jesús.
Salmos 53, 3 a Salmos 53, del versículo 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Dice el necio en su corazón. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dice el malo. Dice el necio. El necio es aquel que tiene el corazón endurecido. El necio es aquel que no busca a Dios. El que tiene el corazón endurecido. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué es lo que escuchamos que los maestros de las escuelas dicen? Los que van a la universidad no creen que Dios existe. No creen que hay alguien que formó los cielos y la tierra. Todo lo que miramos, no creen. Muchos dicen que la de la explosión, que salió estas cosas, pero sabemos que no es así. Por eso dice la palabra de nuestro Dios. No es raro que los científicos, los hombres preparados, estudiados académicamente, puedan decir que Dios no existe. No es raro porque no buscan a Dios. ¿Cómo van a poder darle la gloria a Dios? ¿Cómo van a entender que Dios es el que hace las cosas? Por eso dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y miramos en Génesis 11 y 12 que Dios miró desde los cielos, que los hombres se habían corrompido. Dios miró. De igual forma, aquí dice Dios desde los cielos. Miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios nos mira. Dios escudriña nuestros corazones. Si alguien busca a Dios, si alguien se acerca ante el Señor. Por eso es necesario que nosotros debemos buscar al Señor. Debemos de acercarnos a Él, para que seamos entendidos. Somos entendidos porque buscamos a Dios. Dios nos ha abierto el entendimiento, ha quitado de nuestros ojos la venda que nos tenía cegado. Éramos mudos, éramos sordos, éramos ciegos. No mirábamos las cosas espirituales de Dios. No hablábamos la palabra de Dios, no dábamos alabanzas al Señor, hacíamos otras cosas. Para eso sí. Por eso es necesario darle al Señor todo, servirle a Él con todo, con toda nuestra fuerza. Como dice la palabra, con ánimo voluntario. No sentirnos forzados o obligados, sino que servirle a Él con todo el corazón. Ser agradecidos porque servimos a un Dios que nos ha hecho justos, nos ha justificado. Nuestro Dios.
Bendito sea el Señor. Amén, mis amados hermanos. Hasta aquí termina mi tiempo por este día. Damos la honra y la gloria al Rey. Te damos gracias, maravilloso Dios, por esta oportunidad que me has permitido de compartir tu palabra maravillosa. Gracias, Padre, por lo hermoso que tú eres, por lo lindo que tú eres, Señor, hacia cada uno de nosotros. Dios maravilloso. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por limpiarnos. Gracias por hacernos justos, Señor. Nos has justificado. Señor, te suplicamos, te pedimos que tú nos des de tu ayuda, oh Padre, para serte fieles, para amarte, para honrarte, Señor. Te rogamos que nos ayudes, nos des la fuerza, nos des el entendimiento para buscarte, Señor. Queremos buscarte más y más, porque reconocemos la obra que tú has hecho en cada uno de nosotros. Dios y Padre Celestial, alabado sea tu santo y glorioso nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias a ti, que vives y reinas por toda la eternidad. Tú que eres el único digno de ser adorado, alabado en gran manera. Gracias te damos, oh maravilloso Dios. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, Padre. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.